a omitirlo y ustedes recórranse trabajando segundos y vamos a llenar porque pues así nomás miren Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Les rogamos su atención de este lado del escenario, por favor. Los invitamos a tomar asiento porque vamos a dar inicio a nuestra ceremonia. Quienes están en la parte de arriba en los palcos, los invitamos a que bajen y ocupen los lugares que vean vacíos, por favor. Gracias por acompañarnos. Les rogamos por favor que ocupen sus lugares.
Le suplicamos a todos los asistentes ponerse de pie, por favor, para la interpretación del himno nacional. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y ustedes, nuestros amables invitados. Sean muy cordialmente bienvenidos a este primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México. En primer término, queremos agradecer muy cumplidamente la participación de la Banda de Música de la Quinta Región Militar por sus brillantes interpretaciones. Muchas gracias. El primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México es un proyecto de la Dirección de Profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco que ha contado con la participación y la colaboración de los colegios de abogados, así como de diversas universidades de nuestro Estado, sin cuya colaboración no hubiera sido posible, por lo que igualmente extendemos un reconocimiento amplio a la colaboración de colegios de abogados y universidades de nuestro Estado de Jalisco. Estado de Derecho es una expresión que se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de que son compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. En este encuentro académico, seguramente se tendrá como resultado de estos intercambios e ideas, iniciativas y seguramente también debates, propuestas concretas consensuadas
que integrarán una sólida plataforma para legislar e incentivar una amplia gobernanza que fortalezca el Estado de Derecho en nuestro país. Presiden este evento el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, doctor Daniel Espinosa Licón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Igualmente le damos la bienvenida y presentamos a la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, maestra Mirel Montes Agredano. De igual manera, y en representación del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, le damos la más cordial bienvenida al secretario general de Gobierno, maestro Enrique Ibarra Pedrosa. Acto continuo, cedo el uso de la palabra al licenciado Martín Almades, director de Profesiones del Estado de Jalisco. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputada Mirel Montes Agredano. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, doctor Daniel Espinosa Licón. Secretario General de Gobierno, maestro Enrique Ibarra Pedrosa. Yo quiero comentarles de manera muy sustancial y breve que el motivo de un primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México ha sido una demanda de parte de la vida colegiada en Jalisco, la vida académica de los colegios de profesionistas y el desarrollo pleno de las universidades, tanto privadas como públicas, de nuestro Estado. Así es de que me enorgullece que este día estemos inaugurando con las autoridades de los tres poderes de nuestro Estado un Congreso que seguramente tendrá trascendencia porque dentro de él veremos el debate, la discusión, la propuesta, la exposición de ideas, buscando soluciones mejores a la gobernanza que se tiene hoy en nuestro país. Y para ello han acudido, de eso se trata, de un Congreso Nacional, actores políticos, líderes sociales, académicos, empresariales, para participar en este primer Congreso. Y tendremos participación de senadores de la República, de diputados federales, de diputados locales, de liderazgos empresariales y sobre todo de presencia académica y de vida colegiada profesional. Así es de que bienvenidos sean todos ustedes y que nos acompañen al resto de las mesas que a partir de este acto inaugural tendremos en el Congreso del Estado 3 mesas y al día siguiente, es decir, viernes, 3 mesas más en el patio central del Palacio de Gobierno. Enhorabuena, bienvenidos. Para dar continuidad a este acto, a esta ceremonia de inauguración del primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México, nos vamos a permitir solicitar su intervención al doctor Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan esta mañana en este esplendoroso palacio, con un inicio también grandioso, con el ejército mexicano, tan querido, tan respetado y tan admirado por todas y todos los mexicanos, que además allá del debate de dónde estén, en la calle, en los cuarteles, el ejército mexicano es necesario para un Estado de Derecho. Mi reconocimiento para todo el ejército mexicano.
Un gusto estar con ustedes y poderles dirigir unas palabras, sobre todo en una semana marco de festejos del Poder Judicial. 16 de junio de 1823 se funda el Estado de Jalisco. Todo un año de debates, hubo más, pero un año de debates para poder establecer la existencia del Poder Judicial en el Estado de Jalisco. Un año después, el 18 de noviembre de 1824. Pero un día como hoy, llegó el oficio a los primeros diputados del Estado de Jalisco, recién fundado, haciendo una propuesta de los primeros personajes que ocuparían el cargo de magistrados. El día de hoy llegó, se votó al día siguiente, se tomó protesta y un 18 de junio salieron los tres poderes. Siendo, y vale la pena recordar quienes ocuparon esos cargos: Ignacio Oyoqui, Juan de Dios Híjar, José Ignacio Ortiz de Salinas, Salvador García Diego, Octaviano Obregón, Miguel Cervantes Negrete. Estos fueron los primeros jueces de segunda instancia que tuvo el Estado. Y de ahí tenemos una gran historia de grandes personajes que han ocupado el digno cargo de magistrados y magistradas, jueces y juezas, que han nutrido, que han aportado y que han contribuido a tener un poder judicial sólido, firme, autónomo, independiente. Críticas se escuchen de que hay injerencia en el poder judicial. La buena relación, el buen diálogo y la sinergia no debe ser entendido como sometimiento. Dice un proverbio africano que si quieres caminar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y el Poder Judicial en 198 años ha caminado lejos. Por eso, nada más propicio que un Congreso de Estado de Derecho en este marco de festejos del Estado de Jalisco y del Poder Judicial. Hoy mismo a las 11 de la mañana se inaugura una sala en el edificio Luis Manuel Rojas, que está aquí a un costado del Teatro Degollado, sala de magistrados en retiro, donde estará la fotografía de las magistradas y los magistrados que han ocupado este digno cargo en la historia del Estado de Jalisco, para recordar quienes han contribuido y fortalecido en la conformación de un poder judicial sólido y firme, que considera, que analiza y resuelve todos los conflictos familiares, civiles, penales, mercantiles, y a partir del 3 de octubre los laborales, con deficientes presupuestos no analizados desde la Federación, que no fortalecen a los estados con debilidades, como la que vimos el día de ayer, una fuga con unas condiciones en las que nos decimos y nos preguntamos cómo sucedió esto. Sí sucedió porque tenemos todos los días audiencias, tenemos 3 jueces que quieren desahogar sus audiencias y entonces esas salas de juntas las utilizamos para las audiencias. Solo que en el tiempo hubo displacencia de las juzgadoras y los juzgadores, mis compañeras y compañeros, porque nos confiamos. Creímos que nos iban a respetar, creímos que nada iban a hacer, pero el día de ayer nos traen un recordatorio de que no debemos ser displacentes en los protocolos y en el tema de seguridad. Mi reconocimiento a quienes organizan el día de hoy este Congreso, frente a los representantes de los 3 poderes dignamente representados el día de hoy por la diputada Mirel Montes Agrediano, diputada presidenta de la mesa directiva, legislando con fuerza, con poder, pero sobre todo con ese sexo femenino empoderado, oliendo a mujer y presidiendo con esa sensibilidad que solamente las mujeres tienen. Mi reconocimiento, diputada. Y del maestro Juan Enrique Ibarra Pedrosa, quien genera estas ideas, estos proyectos, estas sinergias, con su gran equipo de trabajo, con el director de Profesiones del Estado, Martín Orozco Almades. Diputadas, diputados, magistradas, magistrados, consejeros, rectores, generales, estudiantes, abogados, abogadas, les deseo el mejor de los éxitos, con opinión, con críticas, pero sumando
y multiplicando ideas, construyamos un mejor Estado de Derecho en el Estado de Jalisco y en México. Muchas gracias a todas y todos y les auguro el mejor de los éxitos. Es el turno de solicitar su intervención para escuchar su mensaje a la diputada presidenta de la mesa directiva de la del Congreso del Estado de Jalisco, diputada Mirel Montes Agredano, por favor. Muy buenos días a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Saludo con mucho respeto a nuestros representantes de los poderes, del Poder Ejecutivo al maestro Ibarra, del Poder Judicial al doctor Espinosa Licón, pero sobre todo a ustedes que hacen de este evento un evento humano, un evento de atención sobre un tema que nos compete a todas y todos nosotros. Quiero darles la bienvenida a nuestro estado, a esta tierra maravillosa que es Jalisco, y de donde estoy segura que de este encuentro saldrán reflexiones y aportes muy importantes para nuestro país. Si se fijaron en la fachada de este hermoso teatro degollado en las afueras, hay una frase labrada: que nunca llegue el rumor de la discordia. Esas palabras fueron grabadas para no olvidar que debemos construir un futuro compartido, con un destino común. Jalisco es una tierra de sueños y de símbolos, y hoy tenemos el orgullo de ser sede de este primer Congreso Nacional de Estado de Derecho. Sin duda, tendrá grandes cosas para nuestro país. Bienvenidos todas y todos a esta bella tierra que es Jalisco. Decía Spinoza que las dos grandes pasiones de los seres humanos son el miedo y la esperanza. La democracia sin esperanza no funciona, pero sin horizonte de mejora tampoco. Por eso es imprescindible detenernos para analizar cómo está nuestro país en un tema como lo es el Estado de Derecho, que se supone que justamente es para garantizar los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía. Las 4 ideas clave del Estado de Derecho son el principio de división de poderes, el principio de legalidad, la independencia judicial y los derechos fundamentales de las personas. Considero que el eje central de la noción del Estado de Derecho es precisamente la garantía de los derechos fundamentales, y es lo que tenemos que defender por encima de todo. Debemos decirlo claramente: hay gobiernos de los distintos niveles que no están cumpliendo con la obligación democrática. México está en un alarmante retroceso en el Estado de Derecho. Como seguramente ya lo saben todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, el Estado de Derecho en México empeoró, según los datos del Índice Global del Estado de Derecho 2022. De acuerdo con este informe, México ocupó el lugar 115 de 140 países. Ese estudio, que concentra las experiencias y percepciones de más de 12,800 personas y más de 2,100 especialistas, detalla que en los 32 estados del país hay un pobre cumplimiento de la ley en general, y en el territorio nacional ninguna entidad está aprobada. Entre sus tendencias más importantes está el deterioro del factor que mide el orden y la seguridad. También se observan tendencias globales del deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa. A esto también se suma un estancamiento en materia de anticorrupción, revela este informe. Pero miren, no hace falta conocer estudios internacionales, basta con salir a las calles y darse cuenta que vivimos una realidad violenta, en la cual las leyes no son respetadas y la impunidad impera. A nivel global,
Estamos en la convalecencia de una pandemia que nos dejó muchas pérdidas y mucho dolor, pero también nos dejó enseñanzas y desafíos. Nos mostró la gran vulnerabilidad de la humanidad, algo que al parecer como especie ya habíamos olvidado. La pandemia nos ha dejado más frágiles, nos sumergió en una atmósfera de miedo y desconfianza. Dejamos de saber qué debíamos hacer y nos dijeron que la mejor opción era quedarnos en nuestras casas. Ya no hubo manera de acallar nuestros miedos como sociedad y poco a poco el mundo comenzó a detenerse hasta que en un 60% de la población del planeta quedó confinada, encerrada, aislada. Ante la incertidumbre, lo habitual es desear que alguien tome el mando, dé instrucciones y nosotros cumplirlas. El deber de un Estado democrático es garantizar la seguridad y el bienestar de su ciudadanía y coordinar las acciones ante las situaciones más complicadas. Pero debemos tener mucho cuidado que una vez superada la crisis sociosanitaria, algunas medidas que se tomaron nos pasen a engrosar la infraestructura del miedo que han construido nuestras instituciones desde principios del siglo XXI. Nuestra responsabilidad y nuestro desafío es devolverle a las y los ciudadanos la confianza y la tranquilidad de nuestros estados y de nuestro país. El reto es mayúsculo. Hoy más que nunca estamos obligados a mantener un diálogo permanente entre los poderes y las instituciones. Trabajar juntos en este gran acuerdo que necesita México. Amigas y amigos, invitados especiales, senadoras, senadores, diputados locales, magistrados, estudiantes, poderes. En nuestro país, a la falta de confianza en las instituciones también se sumaron un incremento ya impensable de la violencia, una visibilidad inédita de la corrupción y el cansancio de ver que la impunidad prevalece. En ese sentido, es por lo que celebro que el día de hoy llevemos este primer Congreso Nacional, este gran espacio de reflexión que nos llama a todas y a todos, que nos permite también conocer más de cerca los problemas que enfrenta el Estado de Derecho en las diferentes entidades y a escala también federal. De las opiniones que tendremos en este Congreso, ustedes nos van a ayudar a entender de mejor manera lo que tenemos que hacer juntos para un bien común que es nuestro país. Y es aquí donde los tres órdenes de gobierno, diferentes instituciones, debemos de trabajar con más empeño en la construcción de esos nexos de confianza que lleven a nuestro México de la división y el disenso a la reconciliación y al acuerdo. Estamos ante un problema muy complejo. El país tiene grandes rezagos en nuestro sistema de seguridad y justicia. Esto plantea retos muy importantes para todos nosotros, porque si una buena parte de lo que nos exigen los mexicanos tiene que ver además con erradicar la corrupción y la impunidad. Tenemos que encontrar con urgencia el cómo abatirlo. Y también una cosa es inobjetable. Los mexicanos nos piden a todas las autoridades atender el sentido común y hacer un ejercicio de autocrítica profundo. Tenemos que ser capaces de encontrar las coincidencias dentro de nuestras diferencias. Es impostergable discutir seriamente y sin prejuicios aquellas leyes que nos proponen ampliar nuestras libertades, democratizar los espacios de participación social, como los de la Procuración de Justicia. Podemos debatir un sinnúmero de modificaciones, tanto procesales como legislativas, que nos permitan transitar hacia el modelo del México democrático y con Estado de Derecho que todos y todas queremos. Libre de privilegiados, libre de impunidad, justo. Quiero dejar estas ideas sobre esta mesa, porque encuentro en este espacio el lugar ideal para comenzar a discutirlas. Estoy convencida de la reconciliación siempre vendrá el diálogo, pero también
sería inalcanzable si solo queda en el discurso. Deseo de corazón que este primer Congreso Nacional nos ayude a avanzar con solidez hacia un futuro de paz, de serenidad, donde la esperanza encuentre razones para seguir creyendo. Muchísimas gracias y bienvenidas todas y todos. A continuación, vamos a solicitar al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno, haga uso de esta tribuna para transmitirnos el mensaje del Poder Ejecutivo del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos que nos acompañan aquí. Ya mis dos preopinantes han verbalizado que ese es un encuentro plural de académicos, estudiantes, colegios de profesionistas que fueron los convocantes junto con Martín Almades a este encuentro, universidades, expresiones del sector privado y por supuesto de magistradas, de magistrados, jueces, legisladoras, legisladores del Congreso del Estado, que el día de hoy inclusive hicieron su pausa en la glosa para llevar a cabo este encuentro, y también del Congreso de la Unión, que aquí están presentes, abogadas, abogados, y nos da mucho gusto el saludarlos. Por supuesto, me sumo a lo que el magistrado Daniel y la diputada presidenta Mirel ya externaron de su bienvenida a quienes están aquí presentes y sustancialmente a quienes nos acompañan de otras entidades de la República. Les damos de veras la más cordial bienvenida y también nos satisface que este encuentro se lleve a cabo en este que es uno de los edificios más emblemáticos de Guadalajara y, a no dudarlo, en el estilo neoclásico de todo el continente americano. Y también es muy propicio señalar que este teatro, primero llamado Teatro Larcón, en homenaje al paisano de la senadora Claudia Ruiz Massieu, al escritor teatral, y que después, en honor al gobernador que lo construyó y murió en la Guerra Liberal, Santos Degollado, se le impone o se le impuso su nombre. Llama la atención que en este teatro se haya hecho en plena Guerra de los 3 años, de 1865 a 1875. Ya lo decía Mirel, la frase que está en el ingreso, que el rumor de la discordia no llegue a esta ciudad, seguramente fue en parte por las confrontaciones y la irracionalidad en que se había caído. Y también llama la atención lo que su arquitecto, diseñador Jacobo Gálvez y el pintor Gerardo Suárez quisieron dejar en la cúpula de este hermoso inmueble. ¿Qué representa esa pintura en la cúpula? Es el canto cuarto de la novela de Dante Alighieri. Curioso porque en esa época la mayoría, y en Guadalajara varias muestras de ello, reflejaban posturas ideológicas, reflejaban contiendas propias de esa etapa convulsa en nuestro país. Y aquí no hay ninguna exposición escrita del por qué Gálvez y Gerardo Suárez, que fueron los pintores, el primero también era arquitecto, decidieron poner el canto cuarto de Alighieri, como les decía, de la Divina Comedia, y los personajes que están aquí son gentes de la sabiduría, son filósofos. Ahí están los rostros de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de otros filósofos como Séneca, de historiadores como Tito Livio, pero también Heráclito y también otros, Hipócrates, que aportó mucho a la ciencia de la medicina.
Ese canto, ¿qué representa? Representa el purgatorio. Acuérdense ustedes de esa obra maravillosa. Aquí está el purgatorio porque fueron personajes constructores del mundo actual todavía que murieron sin el bautizo católico. Entonces, al morir sin el bautizo, se estaba en pecado original y por eso concibió a Alighieri, pero es un homenaje a esos grandes pensadores. Y para rematar esta expresión, porque alguien me preguntaba lo que significaba los murales, está el águila rompiendo las cadenas en la parte superior frontal. Y la leyenda dice que el día que se caiga el águila, seguramente no va a ser ni ahora ni nunca, se caerá con ella el teatro degollado. Así que bienvenidas y bienvenidos a Guadalajara. Gracias también a las Fuerzas Armadas, al general Crisóforo Martínez Parra, de la 15ª Zona Militar, que aquí nos acompaña. Y qué decir del coloquio que ustedes en unos minutos más iniciarán en la hospitalidad del Congreso del Estado, aquí enfrente. El Estado de Derecho. En su acepción más amplia es a la par muy sencilla. Es el Estado sometido al derecho. En otras palabras, el Estado bajo la omnipresencia de la ley. Y el Estado de Derecho es fruto de un proceso muy prolongado, de la concepción inglesa, que fueron los que hicieron los primeros ensayos de parlamento desde el siglo XIII, posteriormente materializada en su concepción ya más descrita por los enciclopedistas franceses y materializada por los padres fundadores de los Estados Unidos con la Constitución de 1787. A no dudarlo, esos dos grandes movimientos que son coetáneos, la Revolución Francesa en 1789, la de los Estados Unidos en esa misma etapa, ponen al hombre, a sus derechos, en el centro de la atención y de la tutela de la ley y de las normas. ¿Con qué propósito? De que se pueda vivir en convivencia, en armonía y con respeto de todos los integrantes de una colectividad. El Estado de Derecho es la contraposición al Estado absolutista que encarnaron todavía los monarcas más representativos, Luis XIV, con su expresión, el Estado soy yo. El Estado de Derecho es poner la soberanía en manos de la gente y no en una voluntad omnímoda y omnipresente como era el soberano. Por eso seguramente aquí en este coloquio que tendrán ustedes el día de hoy y el día de mañana van a arrojar seguramente frutos muy fecundos. Ya lo decía Daniel, lo decía Mirel, veremos que esto y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no quede en un mero debate de ideas, sino que se materialice, como platicamos hace días con el Poder Judicial, en algunas acciones a través de temas de educación pública con los alumnos, que aquí en el estado de Jalisco son 1.600.000 en educación básica y 96.000 maestros de la educación pública para ir socializando lo que decía Mirel, porque no podemos resignarnos a estar en los últimos lugares en cuanto a la calidad y en cuanto a la eficiencia de lo que es Estado de Derecho. No son procesos sencillos y tenemos que acudir a todas las vías, una de ellas muy importantes, la educación, para reivindicar y mejorar nuestras condiciones de Estado de Derecho. Estoy seguro también que saldrá a debate el tema cardinal que se está discutiendo en estos momentos en la República y que es el tema más polémico desde que nacimos como nación independiente. Es un tema que no hemos podido
no hemos podido acordarlo plenamente y dejarlo ya sin la tentación de las reformas sucedáneas. El tema del debate político electoral, de las instituciones laborales. ¿Cuándo se da el primer debate en ese tema? Cuando se dan las primeras elecciones en la Ciudad de México y en Guadalajara en el año de 1820, que se dan 1812, perdón, hace 210 años se dieron las primeras elecciones para elegir los ayuntamientos de esas dos ciudades, México y Guadalajara. Y si leemos a Lucas Alamán, que fue actor en ese proceso, lo que dice de esos comicios, dice, fueron las elecciones un desorden. Participaron el Partido de los Liberales y el Partido de los Europeos y el Partido Americano. Terminándose la elección, que fue un desorden porque había aguadores, que eran los mozos que cargaban las cubetas, haciendo proselitismo a un lado de las mesas de votación. Hubo votantes que aparecieron en varios padrones electorales, esto es, que votaron en diversas casillas. Hubo, al final, más votantes que los que se habían inscrito en los padrones de parroquia, porque las elecciones la organizaban las iglesias, las parroquias. Y dice Lucas Alamán, la elección la ganó el Partido de los Americanos y el Partido de los Europeos se fueron a protestar a lo que hoy es el Zócalo y exigieron que se repitieran las elecciones porque no le daban credibilidad y a final de cuentas el virrey tuvo que decirles o se regresan a su casa o emplearemos otros métodos para que terminen esas manifestaciones. Aquí en Guadalajara no hubo problema, fueron más civilizadas, se hicieron en 4 parroquias, el Santuario, el Sagrario, Analco y Mexicalcingo, pero todavía en esta etapa, por eso les decía que seguramente en este coloquio será uno de los temas centrales. Aquí hay legisladores que han defendido desde el Congreso de la Unión la vigencia de las instituciones electorales, como el INE, antes IFE, Claudia, que fue secretaria de la Comisión de Gobernación, junto con panista, legislador Javier Corral, del Partido Acción Nacional, en los debates que se tuvieron en esa legislatura muy reciente, se dio también y seguramente se va a volver a replicar. El gobierno del Estado, además de desearles una fecunda estancia en esa ciudad y a todas y a todos los participantes, agradecerles su disposición a deliberar en la pluralidad, porque aquí en este teatro está reflejada la pluralidad y el interés por revisar nuestras instituciones, por fortalecer el Estado de Derecho. Y es también un buen motivo por lo que mencionaba Daniel. Jalisco fue el primer estado de los 32 que ahora conforman esta república que nació desde el Congreso Provisional el 16 de junio de 1823. El gobernador Alfaro hará próximamente la presentación del festejo para que los jaliscienses, las jaliscienses, conmemoremos nuestros 200 años y que no sea solamente el motivo festivo de gratitud a nuestros padres fundadores, a los grandes legisladores que hemos tenido, a los grandes juristas que ha dado este Estado, entre otros Ignacio Luis Vallarta y antes Mariano Otero, o el padre del federalismo, Miguel Ramos Arizpe, que aunque no nació en esta ciudad, fue egresado, igual que Valentín Gómez Farías,
y Prisciliano Sánchez y Francisco García Salinas, y fueron ellos los artífices del federalismo que aún tenemos como sistema, ambos egresados de las dos instituciones, todos ellos egresados de las dos instituciones superiores que había a principios del siglo XIX en Jalisco, el Seminario de San José, hoy Museo Regional de Guadalajara, y la Real Universidad de Guadalajara, hoy la Bicentenaria Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, enhorabuena, y estaremos atentos a lo que sean sus conclusiones para, por principio de cuentas, hacer las ediciones correspondientes, la difusión de lo que aquí se consense, de lo que aquí se aporte, que estoy seguro revitalizará nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Con lo anterior, damos por concluida esta ceremonia de inauguración, no sin antes hacerles a todas y todos ustedes una cordial invitación para que se incorporen a las mesas de diálogo que se desarrollarán aquí a unos cuantos metros en el patio central del Congreso del Estado, con las cuales dará inicio formalmente el trabajo que desarrollará este primer Congreso Nacional sobre el Estado de Derecho en México. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día de trabajo. Muy amables.